Estoy en una fiesta llena de gente. Todos ríen, todos hablan fuerte. Yo estoy de pie en un rincón con un vaso en la mano. De repente, siento una distancia extraña. Es como si mirara a todo el mundo a través de un cristal transparente. Escucho el ruido, pero no siento ganas de unirme a la bulla. No estoy triste. Tampoco estoy molesto. Solo siento una calma profunda y la clara sensación de no encajar en ese lugar. ¿Te ha pasado esto alguna vez en medio de una multitud? ¿Por qué te sientes un extraño incluso rodeado de personas queridas? ¿Por qué tu mente busca el silencio cuando todos buscan la fiesta? Hoy vas a entender la razón real. Quédate hasta el segundo final del video. El último rasgo psicológico que voy a revelarte cambia por completo la forma en que ves tu propia vida y tu lugar en el mundo. Tranquilo. Sé lo que piensas de ti mismo cuando esto ocurre. ¿Crees que eres una persona rara, fría o antisocial? ¿Crees que tienes un problema para conectar con los demás? Pero no es así. Tu mente no está rota. Tu cerebro solo funciona en una frecuencia diferente. ¿Empezamos? Mira a tu alrededor en el trabajo, en la calle o en las redes sociales. Parece que todo el mundo sigue las mismas reglas. Todos celebran las mismas cosas, escuchan la misma música y buscan llamar la atención a toda costa. Pero tú te sientes fuera de ese molde. Le pasa a la persona reservada en una reunión familiar. Le pasa al profesional que prefiere trabajar solo. Le pasa al estudiante que mira por la ventana mientras el resto grita. No estás solo en esta sensación. Millones de personas en el mundo sienten que caminan a un ritmo diferente. ¿Por qué nos asusta tanto no ser igual a la mayoría? ¿Por qué la sociedad castiga al que decide quedarse en silencio? Sentirte diferente no es un defecto. Tampoco significa que seas superior o inferior a nadie. Es una característica biológica y mental que compartes con las mentes más profundas de la historia. Queremos quitarte ese peso del pecho hoy mismo. No tienes que obligarte a encajar en un sitio que no te pertenece. Para medir este sentimiento en nuestra comunidad, dime abajo en los comentarios si alguna vez te han dicho que eres una persona rara o demasiado seria. Escríbelo ahora mismo mientras seguimos advancing. Leer los comentarios de los demás te ayuda a entender que tu diferencia es en realidad tu mayor sello personal. Pero la pregunta sigue ahí frente a ti. ¿Por qué tu mente rechaza lo común cuando todos los demás buscan encajar desesperadamente? Si quieres dominar la mente humana y aplicarlo en tu vida, consigue las 100 leyes psicológicas. Haz clic en el enlace de la descripción y accede ahora. La mayoría de la gente cree que ser normal es el único camino para ser feliz. Pensamos que tener muchos amigos y buscar la aprobación de la masa es el símbolo de una mente sana. Nos enseñan desde niños que destacar por ser callado o analítico es peligroso. Pero la psicología cognitiva y la neurociencia demuestran algo completamente opuesto. La normalidad no es una meta de salud mental. La normalidad es simplemente un promedio matemático. Tu cerebro no busca encajar a ciegas. Tu mente procesa la información con una profundidad analítica que la mayoría no tiene. La ciencia demuestra que las personas que no encajan fácilmente en el molde popular suelen tener una independencia cognitiva mucho mayor. Tu atención no falla cuando rechazas la masa. Tu mente simplemente elige dónde poner su energía. Y todo comienza con la forma en que tus sentidos leen el mundo que te rodea. Imagina que entras en un salón repleto de personas. La mayoría solo ve caras conocidas y escucha música fuerte. Pero tú notas el tono de voz cansado de alguien en la esquina. Ves la risa falsa de la persona del centro. Sientes la tensión en el aire antes de que alguien diga una palabra. ¿Por qué te pasa esto? Los psicólogos llaman a esto
sensibilidad de procesamiento sensorial. Tu cerebro funciona como una cámara de alta definición. Mientras los demás capturan una imagen borrosa y rápida, tu mente graba cada detalle en alta resolución. Por eso prefieres observar antes de hablar. No es timidez ni miedo social. Tu mente está ocupada procesando cientos de capas de información al mismo tiempo, y esto se nota aún más en la forma en que conversas. Odias la charla superficial. Hablar del clima, del tráfico o del chisme de la semana te agota el alma. Sientes un cansancio físico cuando una conversación no tiene sustancia real. Tu mente necesita el concepto científico de necesidad de cognición. Tu cerebro busca ideas, metas, miedos y preguntas profundas. Imagina a un buzo de aguas profundas al que obligan a nadar en una piscina infantil. No puedes nadar ahí porque te queda chica. Tu mente necesita profundidad para respirar. No eres raro por rechazar el chisme tonto. Eres una persona que valora el tiempo y busca conexiones reales con el mundo. Tu cerebro rechaza el ruido porque está ocupado buscando la verdad. ¿Te das cuenta del poder de tu observación? Ves lo que otros pasan por alto, pero esto nos lleva a un rasgo aún más incomprendido. ¿Por qué disfrutas tanto estar a solas cuando los demás le temen al silencio? Piensa en un fin de semana completo en tu casa. No hay televisión encendida, no hay llamadas pendientes, solo estás tú, tus pensamientos y tu espacio en silencio. Para la mayoría de la gente esto suena como una condena a la soledad. Para ti es el paraíso en la tierra. Puedes pasar horas leyendo, creando o simplemente pensando sin aburrirte ni un solo segundo. ¿Por qué no sientes esa urgencia desesperada de salir a buscar ruido? En psicología esto se llama autonomía psicológica. Tu cerebro tiene un mundo interior tan rico y activo que genera sus propios estímulos. No necesitas que el mundo exterior te esté entreteniendo constantemente para sentirte vivo. Tu mente es como una estación espacial en el cosmos. Recargas tus baterías en el silencio pacífico de tu propio espacio. No dependes del aplauso ajeno para validar tu valor. No necesitas estar rodeado de gente para sentir que existes. Esta capacidad de estar contigo mismo es un superpoder en un mundo obsesionado con la atención rápida. Mientras otros buscan compañía por miedo a sus propios pensamientos, tú caminas cómodo dentro de tu propia mente. Estar solo no es aislamiento para ti, es tu centro de control y tu lugar de creación. La persona que sabe estar a solas jamás cae en relaciones vacías ni en decisiones desesperadas. Tu silencio no es un vacío que llenar. Tu silencio es un espacio lleno de respuestas. Pero aquí aparece el giro más importante de toda esta historia. ¿Qué pasa si lo que siempre creíste que era un defecto es en verdad tu mayor ventaja frente a los demás? Cambiemos el punto de vista por completo desde este momento. Ser una persona diferente, callada o analítica, no es un fallo en tu sistema. Tampoco es una prueba de que estás roto o incompleto. Lo que el mundo suele llamar raro o demasiado serio es en realidad una alta inteligencia emocional y una profunda independencia mental. Vivimos en una sociedad que intenta clonar a todo el mundo. Nos dicen cómo vestir, cómo hablar y qué pensar a cada minuto. En medio de esta fábrica de copias, que tú conserves tu propio criterio es un acto de valentía gigante. Tu capacidad de observar, tu rechazo a lo superficial y tu gusto por la soledad son las herramientas que protegen tu libertad mental. No encajas en la masa porque no naciste para ser parte de la masa. Eres el dueño de tus propios pensamientos. Tu mente es una fortaleza libre que elige su propio camino. La diferencia no es tu debilidad. La diferencia es tu verdadera marca personal.
Llegamos al final del camino, hagamos un repaso muy rápido. Tu mente observa los detalles por tu sensibilidad de procesamiento. Rechazas lo superficial por tu necesidad de cognición. Disfrutas la soledad gracias a tu autonomía psicológica. Y todo esto demuestra que posees una independencia mental brillante. Ahora pregúntate algo importante. ¿Vas a seguir gastando energía intentando encajar en moldes ajenos? ¿O vas a empezar a abrazar la fuerza de ser diferente? Piénsalo con calma. Si quieres seguir explorando la psicología de tu mente y potenciar tus capacidades, selecciona el video que aparece en pantalla ahora mismo. Comparte este contenido con esa persona profunda que a veces se siente incomprendida. Déjanos un me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo los secretos de tu cerebro.